Bendiciones, bendiciones a toditos en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor porque nos permite un día más para adorarle. Un día más para engrandecer su santo y bendito nombre. Estamos muy contentos por este hermoso día que Él nos ha permitido. Vive el Señor. Esta es su hermana y amiga, Suhaili Rosa, del Ministerio Radial Semilla del Reino. Vive el Señor. Aquí estamos en nuestro nuevo programa, Tiempo de Saber. Y lo que queremos es compartir unas palabras, compartir con ustedes, vive el Señor, preguntas, vive el Señor, sí, preguntas que, darle la contestación a preguntas que nos han hecho, no que nosotros pues como decimos lo sabemos todo, pero si buscamos referencias, si buscamos Biblia, si buscamos, tenemos nuestra persona, nuestro equipo, que nos sentamos, preguntamos, dialogamos, y lo más importante es que vamos a la Escritura. No es simplemente de querer decir o de inventárnoslas, porque no es el plano. El plano es que podamos aprender de la palabra del Señor. Bendiciones a todas las que siguen entrando. Y que podamos ser edificados no bajo un fundamento nuevo, sino en el fundamento que es Yeshua HaMashiach. De ahí es que vamos a seguir creciendo. No ponemos otro fundamento. No ponemos otro fundamento, no quitamos para poner, no, nosotros seguimos en la construcción hasta llegar a la estatura de Yeshua HaMashiach. Vive el Señor. Así que quiero compartir con ustedes, me siento contenta, me siento gozosa, yo sé que el Señor se ha de glorificar en nuestras vidas, yo he aprendido, yo sé que van a aprender. Es tiempo de desaprender y aprender. Es tiempo de borrar el disco duro y comenzar a escribir la información nueva. Lo que usted no entienda, no lo niegue, no lo condene. Lo que usted no entienda, pregunte. Pregunte y le podemos hablar. Y lo más importante es que el Espíritu Santo le dé luz para que usted pueda entender lo que ya está aquí. Porque no es que estamos buscando de libros de aquel, no. La misma Biblia dice la palabra que ella es su propio intérprete. No podemos inventárnoslas. La Biblia, las Escrituras, es su propio intérprete. Oramos al Padre, vive el Señor, para así comenzar con este pequeño programa de contestar, de preguntas y respuestas. Padre de la gloria, que estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu grande amor y tu misericordia, estamos de pie. Te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo ilumine los corazones, ilumine las mentes, y podamos así atesorar tu palabra en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestras vidas. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Vive el Señor. Una de las preguntas que nos hicieron fue una pregunta que posiblemente nos impactó, porque hemos leído las Escrituras, pero muchas veces no nos detenemos a estudiarla, a escudriñarla, porque se necesita tiempo. Yo siempre he dicho que la Biblia, la Escritura, está dentro de otra Escritura. Hay códigos que debemos de nada más buscar, vive el Señor, definiciones, sentarnos a leer y volver al principio. Eso, grábese esa palabra, escríbala, volver al principio donde todo comenzó. ¿Qué utilizamos? Muchos utilizan las reglas de hermenéutica. Muchos utilizan otras reglas de interpretaciones, y que es el por qué, cómo, cuándo y dónde, a quién.
¿Dónde se dijo primero? ¿A quién se le dijo primero? ¿Por qué se dijo? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era la atmósfera en aquel momento que se dijo? Una de las preguntas fue ¿por qué es un pecado imperdonable exclusivamente la blasfemia en contra del Espíritu Santo y no incluye a Jesús, a Yeshua también? Y esta pregunta nos la hicieron hace algún tiempito atrás. Nos tomamos el tiempo porque hay que buscar la escritura, hay que escudriñar. Y primeramente debemos de definir qué y qué significa blasfemia. ¿Qué significa? Tendremos que considerar que buscaremos las definiciones según el idioma original del libro o del texto en el que hablamos. Número 1, nosotros entendemos español. Vamos a buscar la definición en la Real Academia Española de blasfemia. Blasfemia es palabra o expresión injuriosas contra alguien o a algo sagrado. Palabra o expresión gravemente injuriosa contra alguien o algo. Esa es la definición en español. Antes que las escrituras se escribiesen en español, fueron escritas en inglés. Así que también debemos de buscar la definición en inglés. Muchos dirán, pero si ya tienen la de español, lo que ocurre es que la palabra fue traducida tantas veces y quiero ir primeramente antes del español fue el inglés, antes del inglés fue el griego y antes del griego fue al hebreo. Quiero que tengamos un retrato claro de tal definición y como también la ley de repetición nos ayuda a que la aprendamos mejor, pues no hay problema volver posiblemente a repetir la misma definición. Blasphemy dice que es el acto o ofender, hablar despectivamente sobre Dios o de algo sagrado, hablar profanamente. Esa es una de las definiciones que encontré del inglés. Antes que la Biblia fuese escrita en inglés, fue escrita en hebreo. En griego, perdón. Dice que del griego habla que vino de el mediado de la lengua medieval de inglés. Dice fue también traducida, estamos nada más hablando lo de inglés. De griego, dice que fue también Old French. Vino también del francés y también vino una mezcla también del latín para llegar al griego. Y dice que es hablar diabólicamente, es abusar, es calumniar de alguien o de algo. Dice, vamos a ir al texto, Mateo 12:31, que es nuestra base, para que así podamos entonces ir acomodando las definiciones. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que jamás será perdonado. Viene entonces en Marcos 3:29 dice, pero todo el que blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Y algo que a mí me llamó la atención es que dice, ¿acaso está Yeshua hablando algo nuevo? ¿O se lo estaba inventando en aquel momento? Porque hay que ir siempre al principio. ¿De dónde él dijo eso? Porque muchas personas que queremos romper con paradigmas de que Cristo vino y habló lo que él quiso, habló, instruyó lo que él le parecía, pero sin embargo, la Biblia nos dice algo diferente.
Y como nosotros vamos a hacer lo que la Biblia dice, vamos a escuchar lo que la Biblia, la Escritura habla, dice en Juan 14:10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías. Y quiero que escriban este verso. Vuelvo y les repito. Juan 14:10, que dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace la obra por medio de mí. Entonces, queremos estar bien claros que todo lo que el Mesías habló, todo lo que Yeshua estuvo hablando cuando estuvo aquí en la tierra, ninguna palabra procedía de él. Ninguna palabra provenía de su conocimiento o de su intelecto o de sus emociones, sino que él era dirigido por lo que el Padre le indicaba que dijera y que hiciera. Quiero que estemos claros hasta ahí. Graben esa escritura, Juan 14:10, gracias Leinay. Juan 14:10, porque es muy importante que entendamos que él nunca dijo nada por invento, que él siguió todo lo que la Escritura antes que él estaba estipulada, porque él era la palabra. Y vamos a llegar ahí. Recuérdese que la pregunta que nos hicieron fue: ¿vive el Señor? Vamos aquí a la pregunta. ¿Por qué es un pecado imperdonable exclusivamente la blasfemia en contra del Espíritu Santo y no incluye a Yeshua también? Pero queremos romper esa pregunta, que es una pregunta súper importante. Es una pregunta que posiblemente 10 años atrás me hubieran hecho y yo no me hubiera posiblemente atrevido a hablar por el miedo que siempre nos inculcaron a hablar en contra del Espíritu Santo, a hablar esto, y sin embargo, la misma Escritura nos da la luz. Sin embargo, la misma Escritura nos dice que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y esta también incluye a Dios, a Yeshua y la palabra. Son 3 puntos que debemos de entender. Vamos poco a poco. Ahora voy a buscar en la concordancia exhaustiva Strong, que mayormente habla y dice posiblemente las mismas definiciones. Bendiciones a toditos los que se siguen conectando. Bendiciones, bendiciones. Tener en poco la palabra de Elohim. Ponga eso como subtítulo de nuestro tema. Vive el Señor. Tener en poco la palabra de Elohim. ¿Tendrá que ver? En el Strong número 987 significa blasfemia, hablar impíamente, hablar mal, injuriar, calumniar, hablar mal, difamar. Esa palabra de Strong viene del 989. Cualquier persona que necesite más detalle en referente lo que es la concordancia Strong, aquí está su servidora, también está Leinay, tenemos los maestros conectados que podemos ayudarles. Dice: calumnioso contra el hombre o impío contra Dios. Y estas definiciones suenan fuertes, porque qué triste es escuchar a una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, a Yeshua HaMashiach como su Salvador, y muchas veces está hablando impíamente en contra de la palabra de Elohim. Vamos a seguir aprendiendo.
Vuelvo y les leo el texto, pero todo el que blasfeme en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Cuando voy entonces a juntar, luego de separar, luego que rompemos, encontramos palabras claves. Ya leímos lo que es la blasfemia. Hay personas que blasfemian en contra de Dios, hablando mal de Dios, no creo en Dios. Muchos maldicen a Dios, muchos maldicen cualquier cosa, una maldicencia en contra de Dios. Cualquiera. Pero entonces, cuando dice, jamás será perdonado. En Mateo 12:31, Marcos 3:29 entonces dice, este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Palabras clave, ¿dónde se habló de eso? ¿Dónde en la Escritura? Porque lo que pasa es que muchas personas, cuando allá en el concilio de Nevia, que estaban ellos y que ajuntando, que estaban ellos poniéndolo del canon, estaban ellos haciendo todo esto que ellos hicieron. Ellos no les estuvo bien, y todo esto mientras yo iba estudiando, el Espíritu Santo iba ministrando a mi vida. Ellos no tuvieron a bien lo que ellos llaman, porque yo le llamo escritura, a toda la escritura. El Antiguo Testamento, muchos no creen en el Antiguo Testamento. Muchos han seguido esa separación, el Concilio de Nicea, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es una de las preguntas que yo me hice. ¿Por qué ellos hablan de que el Antiguo Testamento está allá y el Nuevo Testamento está acá? Pero es por algo. Mira lo que dice. Primeramente hay que entender lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es algo que debemos de entender, y es lo que estamos tratando de explicar. Palabras clave: que jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Leina, si puedes ponerme los textos. Mateo 12:31, Marcos 3:29. ¿Acaso Yeshua estaba hablando algo nuevo? No estaba hablando algo nuevo. Lo que sucede es que los cristianos no aceptar la escritura completa, nos han llevado a blasfemar en contra de la escritura. Porque rápido, cuando no entendemos algo, rápido decimos: es un hereje, no sabe, no habla nada, esto está mal, esto no es así, esto no es así. Pero nosotros que utilizamos toda la escritura, porque aún en Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, no dice el Nuevo Testamento, porque en aquel tiempo Timoteo no había Nuevo Testamento, él estaba hablando de la Torá. Él está hablando de la Taná, él está hablando de las escrituras que ellos tenían. Si él estaba diciendo en ese momento que toda la escritura es inspirada por Dios, él está diciendo que toda la Torá, que es instrucción, es para edificar, es para corregir, es para instruir. Pero como muchos aceptan tan espatillados, que aceptan Nuevo Testamento, pero no aceptan Antiguo Testamento, porque todo pasó, porque ya no tenemos que... Y ahí vamos a aprender. El próximo texto, Juan 14:10, no sé si lo llegaste a poner. Creo que es segunda de Timoteo 3:16.
¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre esté en mí? Una pregunta. Y te da la respuesta. Las palabras que yo digo no son mías. Y yo voy a seguirle repitiendo este texto. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que nos grabemos esta palabra para que podamos entender que nuestro maestro Yeshua HaMashiach, lo que él vino fue a cumplir también la escritura. También. Sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Vive el Señor. Vamos entonces a los libros que nadie quiere. Porque acuérdense, no había Nuevo Testamento. Lo que había era la Torá, los profetas, los salmos, o sea, tenemos que ser claros en eso. Y ellos tenían esas escrituras. Vamos a Números 30-31. ¿Qué dice? Números 15, 30 y 31. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Nosotros le llamamos Jehová. Esa persona se cortará de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre de ella. Así dice la Escritura. Tuvo en poco la palabra de Jehová. Tuvo en poco y menospreció el mandamiento. ¿Cuántos hoy día? Porque es que me incluyo a mí, eso fue lo que a mí me enseñaron, eso fue lo que yo crecí, que fue bien duro romper con esas primeras enseñanzas, que no hay que seguir mandamientos, no hay que seguirlos. ¿A cuánto les enseñaron eso? Pero sin embargo él dice en Números 15, 30, 31, porque acuérdense que él no hablaba palabras de él iba a hablar palabras que ya él conocía, que era la Torá. La Torá, los 5 primeros libros de la Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. De ahí era que él iba a hablar. Aleluya, de ahí era que él iba a decirles. De ahí él era que estaba hablándoles en aquel tiempo cuando él estuvo en medio de nosotros. Dejemos de inventar. Yo les voy a poner los links de lo que son el credo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por el cual todas las iglesias pentecostales cristianas se rigen. Se los voy a poner ahí porque este es el tiempo de aprender. Este es el tiempo de volver al principio y dejarnos de que porque a mí me enseñaron que era que la persona que hablaba en lengua y alguien se miraba, alguien lo reía. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Y realmente cuando yo maduré, que encontré la escritura, decía Números 15, 30, 31, que si yo tengo en poco las palabras de Jehová y la menosprecio, yo soy rea de muerte. Lo que pasa, lo que sucede ahora, que al venir Cristo, que muchos le llaman pues que estamos en la gracia estaba desde Génesis. La gracia del Eterno ya estaba entre nosotros. Después vamos a hablar de lo que es un mejor pacto sobre mejores promesas. Hebreos 8. De ahí pues vamos a hablar. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo?
¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Quédese con esa pregunta. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Qué dijo el Mesías? ¿Qué dijo Yeshua cuando estaba en medio de nosotros? Dejemos de inventar, dejemos de asumir, porque la Escritura dice que todo el que le quite, pero también dice todo el que le añada. Si no entiendes algo, pregúntale al Padre, pregúntale al Espíritu Santo y pídele dirección. Dile a quién puedo preguntarle. Pon esa pregunta por ahí, Leina, cuando tengas un breakcito. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Seguimos hablando. Esto demuestra que las personas no están detrás de la palabra de Jehová, sino por su propia carne. Y demuestra que la desprecian al no seguirla. Muchas personas dicen que están en Jehová, dicen que están en Cristo, dicen, pero no aceptan la palabra. Pero no aceptan la Escritura. Es porque no están detrás del Eterno, sino que están por su propia carne, sino que están siguiéndole, pero no es por el beneficio del Eterno, sino por el beneficio propio. Y es incorrecto. Es incorrecto. Yo no le sirvo a Dios para salvar mi carne. Yo no le sigo a Dios para lo que yo voy a recibir de Él. Yo le sigo a Él porque yo lo amo, porque Él me amó primero, porque yo valoro el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Aleluya. Vuelvo y les repito esta pequeña escritura. Esto demuestra que las personas no están detrás de las palabras de Jehová, sino que es por su propia carne. Cuando habla de carne, habla de beneficios propios. Y demuestran que la desprecian al no seguirla. Si Él te dice que hay que seguir sus mandamientos, que hay que seguir la Escritura, ¿por qué le queremos poner o buscar 7 patas al gato? Y estamos comenzando. Dice, por eso dice Números 15:31, la parte B, esa persona será cortada y cortada quiere decir debe morir. ¿Y sabes por qué? Porque si no, esa va a seguir enseñando lo mismo, el mismo error. ¿Y qué ocurre? Un sancocho. ¿Cuál es la palabra que yo siempre digo? Ocurre un sancocho. Marcos 3:29b dice, este es un pecado que acarrea condenación, consecuencias eternas, la muerte. Cristo no hablaba de lo que Él quería hablar. Cristo enseñaba lo que Él le fue enseñado por la Torá. El maestro enseñaba lo que en la Torá decía porque ya estaba escrito. Él, Yeshua, nunca se inventó nada. Y dijo algo que él, Yeshua, quiere decir, motivado por sus sentimientos o emociones. Él habló todo lo que el Padre, aleluya, todo lo que el Padre quería que nosotros supiéramos. Ahora, pero como las personas, lamentablemente, y yo lo entiendo porque yo estuve ahí también, yo lo entiendo, todo lo que yo aprendí, aparentemente era todo lo original, todo lo sagrado, todo lo que el movimiento MI enseñaba, todas sus escritos, reglas, todo lo que cualquier... Estuvimos ahí. Pero cuando yo aprendí que yo tenía que yo escudriñar, y muchos de los maestros que estamos aquí, gracias Leinain, de los maestros que estamos aquí, hemos escudriñado la Escritura, hemos podido entender de que aprendimos mal, porque se nos olvida muchas veces buscar el principio de las cosas.
¿Quién lo dijo primero? ¿De dónde? ¿Por qué Él lo dijo? Sino que aceptamos todas las cosas que nos dicen y pues por ahí seguimos. Y como Dios es tan misericordioso, porque Él es tan misericordioso que nos ama, porque dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, dio a su Hijo. Oh. Dice en Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Viva el Señor. Advertencia al que peca deliberadamente. Pero no. Pablo no habló nada de esto. Lucas no habló nada. No, vamos hoy, en esta mañana. Si usted le permite al Espíritu Santo quitarle la venda para que pueda ver y comenzar desde el principio, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, ¿cómo? Espérate, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Dónde estamos leyendo? Hebreo. ¿Dónde está? En el Nuevo Testamento. Lo que llaman Nuevo Testamento. Vamos a hablarle por el Nuevo Testamento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Rompe con los pensamientos. Traga. Déjame yo beber agua. Traga. Tranquilo, que esto lo vamos a poner ahí para que usted vaya, para que usted lo vea, usted vuelva y mire el video, usted vuelva y aprenda, usted vuelva y vaya a la Biblia conmigo, haga sus propias notas. Mira, yo la tengo aquí. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciese el que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero ¿cómo todo esto ocurre? Pues conoce al Señor, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo? Que Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. En estos textos se enfoca en el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Guiarnos a la ley de Dios, a las Escrituras. A las Escrituras, a las Escrituras, a las Escrituras. No la dejemos de partirla. Dejemos de escoger lo que quiero y lo que no, porque eso fue lo que pasó. Eso fue lo que ocurrió allí. Yo quiero que ustedes lean. Yo quiero que ustedes lean toda la información que yo les voy a poner más luego en este live, porque no puedo hablarlo todo, no puedo leerle todo. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, ley, escrituras. Así mismo es.
Él nos guiará a la ley de Dios, a las escrituras. No podemos tener en poco las escrituras. Ezequiel 36 del 26 al 27. Yo quiero que leamos la escritura. Les dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo que reciban. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? A guiarnos a la ley de Dios. Y en Ezequiel 36 dice: un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. 27. Pondré mi espíritu en ustedes. Pondré mi espíritu en ustedes porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál es su verdad? Su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Juan 14, 17. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Palabras clave: con y en. Él nos guiará a su palabra. Su palabra es la verdad. Juan 15, 26. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 13, 13. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta. Vuelve y repite que Él, como Él mismo no hablaba en su propia cuenta, Él tampoco, el Espíritu Santo, iba a hablar de su propia cuenta, sino que lo que Él oyere, aleluya, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Eso está en Juan. Hay que volver a leer Juan. Hay que volver a leer Juan detenidamente para que podamos entender las escrituras. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. No podemos separar una cosa de la otra. Si un espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia, si un espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia, no es la justicia que yo pienso, no es la verdad que yo pienso, es la verdad de la escritura. Es la verdad de las escrituras. No lo que dijo fulano, no lo que dijo sultano, no lo que dijo, no. Si el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia y dice, tu ley es la verdad, óigame, es tiempo que te pares en el camino y preguntes, ¿en qué verdad tú andas? ¿En qué verdad tú piensas? ¿En la de los concilios? ¿En los libritos que te entregan que estas son 1001 reglas? ¿O es la escritura? ¿O es la escritura? ¿Cuál es la verdad? Tu ley es la verdad.
No podemos aceptar ciertas cosas de las Escrituras y otras no, porque estaremos teniendo en poco las Escrituras. No podemos, si volvemos arriba, no podemos. Dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 muere irreversiblemente. ¿Dónde vuelve y se repite eso? Porque si pecáramos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, vuelve y lo repite. Y entendemos lo que Cristo dijo. ¿Acaso yo hablo de mí? ¿Acaso yo hablo? ¿Acaso yo hablo mis propias palabras? No. Él dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de nosotros, las Escrituras. Y vuelve y donde lo dice, Números 15, 30 y 31 dice, mas las personas que hicieran algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco. Esto es algo que tenemos que sentarnos a meditar. Porque tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre de ella. A ella no habla de género, sino de ella, sino de la persona. Increíble. Ciertos temas posiblemente no los entenderemos completamente, pero porque no los entendamos no quiere decir que las negaremos. Porque si están ahí, ahí están. Y eso es lo que ocurrió en el concilio de Nicea. Que ellos se sentaron y escogieron, y esto sí, y esto no, y esto inspira, esto no inspira, esto me duele, ay no, mira esto, ay no, esto me corta, no, yo no quiero eso, no, eso es muy fuerte, no, que honra a tu padre y a tu madre, oh, chacho. Si yo amo tanto a Jehová que me ofrende a Jehová. Y se olvidaban de los padres. Y se olvidaban de los padres. Vamos a seguir leyendo. Ya casi estamos terminando. Cuando las Escrituras hablan de intencional, rompiendo la ley de Dios, es lo mismo que rechazar la palabra de Dios en Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pero ¿dónde está eso? En Primera de Juan. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, perdón, estas palabras infringen la ley también, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Dónde? Primera de Juan. Primera de Juan 3:4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Revelaciones 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. No podemos rechazar al verbo que es la palabra de Dios. Si rechazamos la palabra, lo estamos rechazando a Él. Así que ya vamos casi contestando la pregunta de la hermana, vive el Señor, que era, vamos acá arriba nuevamente, yo estoy gozándome, yo estoy gozosa. Porque es pecado imperdonable exclusivamente la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Es más, hemos definido lo que es la blasfemia y hemos definido lo que es hablar en contra del Espíritu Santo, que estamos hablando de la palabra, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, Él es la palabra, y no incluye a Jesús.
a Yeshua también? Pues la respuesta es que sí lo incluye. Sí lo incluye porque Él es la palabra. Sí lo incluye. Así que de una sola pregunta hemos respondido varias. Y hay escritura, hay más textos, hay más información que podemos seguir hablando. Pero llega un momentito porque tenemos que terminar. Dice Santiago 2 del 17 al 20. Déjame ir aquí a Santiago 2. Vive el Señor. Esta es mi Biblia que está bendito. Esta es la que está ya amachucadita. Vive el Señor. Santiago 2, 17 al 20. Vete con abuelo. Déjame ponerme aquí los ojos, porque ya esta es más chiquita. Santiago 2, del 17 al 20. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago 2. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quién sabe, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo en el altar. ¿No ves la fe? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y si cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios por la palabra. Por la palabra. No cuestionó la palabra. San Juan 1:14 dice, estamos casi ya terminando, aunque quiero entrar al texto más fuerte. Ahí va a seguir ahí. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Vive el Señor. Quiero ir ahora a el versículo que han cogido y de ahí lo que han hecho es desde Roma. Tengo que decirlo, desde Roma. Ahí ese versículo está plasmado en lo que es las reglas y todo de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Vive el Señor. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mateo 5, 17 al 19. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a definir lo que es abrogar. Abolir, desrogar. ¿Qué es abrogar? Una ley, un código. Abolir, desrogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre. Derrogar, dejar sin efecto una norma vigente. Vuelvo a leérselo. No penséis que yo vine para, vamos a poner estas definiciones, dejar sin efecto la ley o los profetas. No he venido para abrogar, que abrogar es derrogar, que es dejar sin vigencia una ley, sino para cumplir. Sino para cumplir. No para cumplir
como muchos dicen, porque ese es el tema, Roma estipuló que ya Cristo lo hizo una vez y para siempre, y punto. Eso fue lo que ellos dicen. Y de ahí se siguió regando por todas las denominaciones del mundo que se derivan de la cristiana, que cristiana pues viene del catolicismo, porque la Iglesia Católica Romana y Apostólica es la madre de las iglesias cristianas. Así que, maybe usted dirá, no, mira, no. Sí, mi hermano, aunque usted lo quiera creer, aunque usted no lo quiera creer, sí vienen de ahí. Así que, no penséis que yo he venido para dejar sin efecto una norma vigente o a los profetas. Yo no vine a refutarle a los profetas. Yo no vine a quitar la palabra de los profetas. Yo no vine a decir que la palabra de los profetas, como Moisés, como Abraham, como Jeremías, como Isaías, no tenía ninguna validez. No he venido para abrogarla. Yo no he venido para eso. Sino yo he venido para cumplirla, para que en mí también se haga, yo soy de quien ellos hablaban. No es que le puso un punto y ya. Porque el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase, porque de cierto, porque verdad te digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Cómo? ¿Ya pasó el cielo? ¿O ya pasó la tierra? Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos, pero ven acá, no dicen que arriba él la quitó. No dicen que en versículos, sí, Mateo 5:17 ya él la quitó, ya él la cumplió, ya no hay más nada que hacer porque ya él todo lo hizo. Pero entonces el 19, ¿qué dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero si ya él los cumplió, ¿para qué me está exhortando a mí diciendo si tú lo enseñas? Si tú quebrantas uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñas a los hombres muy pequeños, serás llamado. Pero si tú los haces, si tú los enseñas que no se pueden quebrantar, tú serás llamado grande. Tú serás llamado grande. Tú serás llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya. Yo me gozo. Ya estamos casi terminando. Números 15, 22, 29. Volvemos a números. Volvemos a la escritura. Seguimos en la escritura. Pero entonces comenzamos a hablar lo que de donde Cristo hablaba. Su fuente era la Torá. Su fuente era la Torá, los profetas, le vamos a poner la Taná. Esa era su fuente. Lo que hoy en el concilio de Nicea, mira con ese nombre, de Nicea, que ellos comenzaron a escoger lo que sí, lo que no, aquello, esto y aquello. Ellos encontraron todo esto, vamos a ponerlo ahí, que Mateo 5, 17, así ellos lo tienen, que él vino a cumplirlos. ¡Pum! That's it. Punto. Pero era porque les picaba. Era porque picaba. Porque el hijo que maldiga a padre o madre muera. Porque aquel que les robe a aquel que le haga esto, aquel que haga esto, ya había una sentencia. Y eso no fue bueno para ellos. Por eso decidieron hacer esa separación. Y los cristianos han decidido vivir en el Nuevo Testamento y echar a un lado el Antiguo Testamento. Pero, come on.
si lo que llamas el Nuevo Testamento te repite lo que hay en el Antiguo Testamento? Te lo repite. Números 15, 22, 29 dice, pero supongamos que ustedes sin intención no llevan. Esto va a las personas pues que en algún tiempo pues no entendíamos. No tuvimos quien nos explicara, porque aun cuando Felipe y el eunuco le dice, pero tú estás entendiendo lo que tú estás leyendo. Y él le dijo, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Por eso los maestros son bien importantes. Son bien importantes en el cuerpo del Mesías. Sin intención, se violaban sin intención, se hacían sin la intención porque no tenías el conocimiento. Dice, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés. Y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentara un becerro, y ahí sigue una práctica que ahí fue lo que entonces Cristo vino a cumplir. La práctica de que Él se ofreció como cordero, ya no hay que hacer ese sacrificio de animales porque por eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Ya no se matan animales porque ya hubo un sacrificio. Que ahí es donde está sentado el pacto con mejores promesas. Pero no son promesas nuevas. Son las mismas. Son las mismas promesas. Son las mismas promesas. Lo que no se hace aquí es esa práctica. De ir y matar un becerro, hacer esto y hacer aquello. ¿Por qué? Porque ya Él la hizo. Ya Él la hizo. Esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano, y muchísimas veces nosotros no sabemos ni qué era el ofrecer la ofrenda, que si se ofrece una ofrenda, que si se ofrece esto, que si se ofrece. Pero, por eso quiero darles estos textos para que ustedes también, sentados, lo lean, lo escudriñen, lo rompan y así puedan adquirir mayor conocimiento de todo esto. El versículo 29 dice, y estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Eso es lo que ocurría en aquel tiempo. Mateo 5, 17 y 19. Nuestra recompensa eterna. Obedecer la ley de Dios, hablada por Moisés y repetida por Yeshua. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Cómo usamos nuestros recursos y regalos que se nos han dado para el trabajo en el reino de Dios. Hay que tener en cuenta cómo lo usamos. Y en esa parte de números no me metí más profundo porque de ahí, de números 15, porque de ahí es que vamos a hablar más luego de el pacto sobre mejor, porque dijeron pues que el pacto pasó, aquel pacto pasó, pues que era el de ofrecer animales, el que que ellos venían una vez al año, ofrecían la oveja o el becerro sin manchas, sin ningún defecto y sin nada de eso. De ahí es que se rompe, de ahí es que parte, que también lo habla en Hebreos 8. Y ahí vamos a estar hablando más luego en para el próximo sábado vamos a estar hablando referente a eso. Entonces, si hay un pecado imperdonable. Resumiendo, si hay un pecado imperdonable. Continuar rechazando la fe en la palabra de Dios por intencionalmente ignorar lo que la palabra de Dios dice. Si ya te estamos explicando, o la misma palabra está explicando de que el que rechaza la ley de Moisés es reo de muerte, entonces la ley de Moisés no pasó. Entonces Mateo 5:17 no dice un punto que ya Él lo quitó, que ya le hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada, no, porque en el versículo 19 te dice lo que tienes que hacer. ¿Cómo podemos ser perdonados si nosotros mismos rechazamos la palabra de Dios y mucho menos la practicamos? Cuando dice todo el que blasfemará en contra del Espíritu pasado,
Nosotros en algún momento sí blasfemamos contra el Espíritu a rechazar la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. La rechazamos. Porque decimos, no, esto sí. Esto fue allá y esto fue acá. Esto no. Y muchos pues la rechazan como un libro, como simplemente un libro. Ahí, como no se tenía el conocimiento, aparentemente no fue intencional. Ahora adquirimos la fe, que es lo que necesitamos para crecer en la palabra de Dios, y esa fe nos introdujo y nos llevó al perdón. Amemos su palabra toda. La fe nos llevará a la práctica. Así que, mis queridos hermanos, con esto cierro Mateo 26-24. La verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre. Ok, esta es otra de las preguntas que vamos a estar, ya mismo les digo de esta. Pero entonces la fe nos lleva a la práctica. La fe nos lleva a la práctica. A la práctica de la palabra. Guarde su palabra, respete su palabra. No hablemos impíamente de la palabra. No digamos que dice algo cuando no lo dice. No lo asumamos porque aquel fulano dijo. No lo asumamos. Siempre busque, siempre escudriñe. Y hoy más que tenemos muchas versiones diferentes, por si alguna palabra se le hace difícil entenderla, pues posiblemente, pero mi consejo es busque los diccionarios de la lengua en la cual usted está estudiando. Y la concordancia Strong Exhaustica es tremenda concordancia. Así que guardemos su palabra, toda. No una, no aquella, no que aquel nuevo, no que aquel viejo, sino toda. No tengamos en poco la palabra del Todopoderoso, porque toda fue inspirada por él. Pero acuérdase que Mateo, Marco, Lucas, Juan, Pablo, todos ellos hablaron no de un Nuevo Testamento que ellos tenían. Todos ellos hablaron, muchos lo que vieron, lo que oyeron, que estuvieron presentes, los que se sentaron con él a escuchar. Y lo que hablaban, su base de pronunciar palabras era la Torá. Los profetas. La Taná. No asumamos lo que no es. No digamos porque Pablo predicó tal mes, pero ¿de dónde él lo predicó? ¿De dónde él lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué escritura? ¿Qué escritura? ¿Qué escritura él habló? Que te pongas la armadura la armadura de Dios. Efesios 6:12 en adelante. ¿De dónde él lo dijo? De un romano. Siempre es bueno escudriñar la escritura. Te va a dar vida. Tú conoces la escritura, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, porque es necesario que entendamos el propósito de la escritura. Es menester que entendamos el propósito del Espíritu Santo, que es guiarnos a toda verdad, a toda justicia, a toda la palabra, a cumplir con los mandamientos estipulados por el Todopoderoso. Porque él dijo en Juan 14:10, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Las palabras que yo te estoy hablando no son mías. Las palabras que él estaba hablando no eran de él, era de la Torá, de lo que escribió Moisés, de lo que escribió Isaías, de lo que escribió Jeremías, de lo que escribió Ezequiel. No era de un Nuevo Testamento. No era de ahí. Eso fue lo que se reunió en el concilio de Nicea y ahí formaron el Nuevo Testamento. De las palabras, de las cartas que encontraron, esto y aquello, pero todo lo que está hablado y todo lo que Pablo habló era de la Torá. Tiene una base. Volvamos al principio. Volvamos al principio de quién lo dijo primero. ¿De dónde él sacó esto? ¿De dónde Pablo sacó esto? ¿De dónde Pablo lo dijo? ¿De dónde lo aprendió? ¿Y quién se lo enseñó?
Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero en el Señor que esta palabra, que yo sé que posiblemente es dura de digerir, posiblemente se te va a hacer difícil entenderla, porque nos enseñaron algo. Y se hace muy difícil sacar las primeras enseñanzas. Pero volvamos al principio. Volvamos al principio de las Escrituras. Y yo sé que si a mí me ha bendecido, Leinay le ha bendecido, a Cindy le ha bendecido, a los muchachos le ha bendecido, a muchos ministros les ha bendecido, Miguel Ángel Coto, todos hemos crecido en la palabra del Señor, porque no rechazamos nada. No rechazamos, y mucho menos si yo no sé de un tema, no hablo. Si yo no conozco, no condeno. Si yo no tengo luz en eso, yo no lo rechazo. Yo voy a escudriñarlo. Yo voy a buscar. Así que le pido al Eterno que esta palabra dé fruto al 100% en sus vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y todo aquel que esté enfermo sea sanado, aquel que está cautivo sea liberado. Te pido en el nombre de Yeshua que bendigas nuestras vidas, Padre de la Gloria, a través de tu palabra ya escrita. Te pido que nos des luz para poder entenderla, atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Según hermano que necesita oración, necesita que oremos por algo específico, puede escribirnos en el live, que luego seguimos viéndolo. Seguiremos contestando preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, vamos a contestar su pregunta. No es que lo vamos a dejar así en el aire, no. Hay otra pregunta también que nos hicieron acerca de Judas Iscariote. Ese es el próximo tema. Creo que el sábado esa va a ser la próxima pregunta que vamos a estar contestando para beneficio de la persona que nos hizo la pregunta. Si usted desea cualquier pregunta, tiene alguna duda, algún inquietud, pregunte. No crea nada más que a veces le ponen vellones, le ponen Señor que se abra la puerta, Señor que cae. Sí, el Señor hace todas esas cosas, pero para eso Él tiene mayordomos en su pueblo para poder hablar de su palabra. Y espérenos, síganos por Semilla de Reino, www.semilladereino.org, la radio que une los ministerios desde New Jersey hasta lo último de la tierra. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom.